Bueno, buenas tardes. Queríamos decirle que hoy lamentablemente Mirta no está presente porque tuvo un pequeño accidente doméstico, pero que igualmente estamos muy contentos de tener a Paola con nosotros. Paola es integrante de la cátedra Historia de los Medios y realizó su tesis de doctorado de la formación a la institución, una reconstrucción de las principales modalidades de producción del documental argentino 1982-1990. Defendió su tesis hace muy poquito tiempo y queríamos que Paola estuviera en el seminario con nosotros presentando una parte de su trabajo. Bueno, el resto lo va a decir Paola, que nos va a hablar de este texto. Nosotros teníamos para leer el capítulo 2, pero seguramente ella preparó una presentación que lo incluye y que lo excede. Así que te escuchamos, Pau. Muchas gracias. Bueno, efectivamente ahí está el título de mi tesis, que lo acaba de leer Analía, que es un poco bastante más amplio que el capítulo que les propuse para leer, pero precisamente lo propuse porque tiene una característica más acotada y se prestaba mejor por ahí para presentarlo en un seminario de estas características. La tesis abarca el periodo inicial o la etapa inicial del proceso de institucionalización y especialización del documental argentino en el periodo 1982-1990. Esto quiere decir el seguimiento del proceso mediante el cual el documental se fue convirtiendo en una actividad específica y diferenciada dentro del campo audiovisual argentino. Empezó a ser reconocido por parte de los principales organismos que pueden dar premios o subsidios o facilitar la producción y circulación del documental. Quiero decir, esto se da a la medida que este proceso avanza, por supuesto. Se va generando una estructura capaz de contener la producción, la circulación y la distribución del documental en forma especializada, específica del documental, ya no del cine. Se da la configuración de una identidad institucional por parte de los propios agentes, de los documentalistas, que empiezan a definir su profesión. Esto es, ¿qué implica ser documentalista? ¿Quiénes forman parte de esa profesión y quiénes no? Y también se empiezan a generar distintas entidades que condensan las principales demandas del sector. Empieza la lucha por hacer del documental una práctica legitimada, tanto por el Estado como por el resto de la industria. En la medida que estos pasos se van concretando, se da un reconocimiento por parte de la crítica y también la definición y el recorte de un público específico. Este proceso que yo estoy describiendo no es que tuvo lugar en el periodo que yo estoy describiendo, o sea, en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos y en Australia probablemente también, es un proceso ya consolidado. En Argentina se trata de un proceso abierto que se encuentra bastante avanzado hacia la actualidad. Yo en mi tesis reconstruí la primera etapa, o sea, para empezar se trata de un momento de vacancia dentro de lo que serían los estudios sobre documental y cine, porque los 80 son la década olvidada. La mayoría de los estudios tendieron a centrarse en los 60 y en los 70 en forma justificada, porque es cuando se da la politización de muchas áreas de la cultura, entre ellas el cine, y luego en los 90, que es cuando se da el estallido del mundo documental, y justificadamente, digamos, hay muchos libros que incluso hablan de los 60 y los 90. A mí me daba curiosidad ver qué pasaba con esa década intermedia, ver cómo se reorganizaba el campo de producción luego de la dictadura y también cómo se organizaba este momento de preparación para lo que después va a ser el boom documental. O sea, un boom que tiene un correlato a nivel internacional, pero que tuvo ciertas características en matices locales. Quiero decir, esto en términos generales de la tesis, que está organizada, teniendo, digamos, la periodización de la tesis se organiza más que nada en base a hitos que tienen que ver con el cine, porque tanto el proceso de institucionalización del cine y de la televisión en relación al documental no coinciden. De hecho, la televisión, por estar todavía en la década del 80 bajo la lógica de intervención militar de la dictadura, tardó mucho más en definir parámetros y organizarse de forma institucional. Me refiero siempre a la producción documental dentro de la estructura de los canales de televisión.
En este caso el cine se presta a ser leído de distintas formas. Yo organicé todo un aparato conceptual que en algunos casos recurría mucho a la teoría de Raymond Williams para pensar este momento como un momento de formación. Formación en el sentido de que hay un recambio generacional, se aparecen nuevos cineastas que, a diferencia de lo que pasaba en momentos previos, no es que van a hacer un documental aislado a lo largo de sus carreras, sino que se van a especializar, se van a formar, ya sea a través de oficio o a través de escuelas, en lo que sería la producción documental. Y al mismo tiempo hablo de formaciones porque se empiezan a generar distintas formaciones en términos de Williams, colectivos, grupos, que van a adoptar estas lógicas, pero siempre relacionadas con la producción documental. Yo acá no me voy a expandir demasiado más, porque obviamente el tema que yo elegí para presentar aquí tiene que ver con la televisión. Sí, al menos definir algunos de los que son los parámetros generales de la tesis y, bueno, ir al grano, ¿no? El documental no nace con la televisión, me refiero al documental audiovisual. No nace con la televisión, sino que lo precede a través del documental cinematográfico. La televisión adoptó distintas funciones o roles en relación al documental. Por momentos la televisión sirvió como productora del documental, sirvió como soporte de distribución del documental, en algunos casos financia el documental, y en otros, mucho más acotados, sirvió como laboratorio para la forma, para la búsqueda estética o para cierta experimentación tecnológica en relación al documental. Sin explayarme demasiado en eso, quiero decir, en esta última beta, que es probablemente la más escueta, el caso del cinema verité o del cine directo, ofrecieron marcos en la televisión para la experimentación, tanto en términos tecnológicos como estéticos. En Argentina, en Argentina y en el periodo que yo estoy analizando se dan una serie de condiciones que dificultan la entrada del documental a la pantalla chica. Para empezar, la falta de tradición en lo que sería la falta de tradición de un servicio público relacionado con la televisión. Un servicio público que garantice la programación de calidad y que generalmente va muy de la mano en los sistemas televisivos que así se da, de la producción documental. Por otra parte, ya desde la década del 60, la televisión se venía estabilizando en base a otro tipo de géneros y programas. La televisión argentina se estabiliza a partir de programas humorísticos, telenovelas, comedias, musicales, noticieros, y el documental le va a costar una década más entrar. Y cuando digo entrar, no me refiero a entrar masivamente, sino que aparece uno de los primeros documentales, que es La Argentina Secreta, dirigido y realizado por Roberto Baca, y que tampoco le fue fácil instalarlo en ese medio. Ya más adelante voy a hablar sobre eso, pero en los 80 la televisión estaba todavía bajo la lógica de intervención militar, los canales, salvo Canal 9, que vuelve a las manos de Romay, estaban bajo el Estado, bajo la supervisión del Estado, y también estaban fuertemente endeudados, lo cual va a dificultar privatizarlos durante ese periodo. Entonces tenemos por un lado una serie de condiciones: el alto endeudamiento, la carencia de una tradición de servicio público y una falta de planificación en ese momento en materias de medios, explican de alguna manera por qué la televisión va a tener un rol tan tímido en lo que refiere a la producción y el financiamiento de documentales durante el periodo estudiado. Por otra parte, algunas cuestiones que tienen que ver con la década del 80, ¿no? Es un momento donde el cine me refiero al comienzo, al inicio de la década del 80. El cine está fuertemente en crisis, o sea, es un momento de producción, uno de los más bajos de la historia. Se da en paralelo la lenta expansión del cable, que hacia los 90 va a ser explosiva, el cable se va a expandir mucho más rápido, y la expansión bastante rápida del video, ¿sí? Más que nada a partir del VHS hogareño de alquilar. Todo esto podría hacer pensar en una posible confluencia, la configuración de un espacio audiovisual nacional en el que se articule cine, cable y video. En los hechos, y por lo menos en ese momento que yo estoy analizando, en los 80, esto no se dio. O sea, tanto el cine como la televisión tuvieron ideas muy diferentes de lo que debía ser el documental.
Esto digo porque, a diferencia de lo que es en otros lugares del mundo o en ese momento donde la televisión lo determinaba todo, la forma, el financiamiento, los canales europeos financiaron su propio cine documental e incluso el argentino. Son muchas las producciones documentales de ese periodo que obtuvieron financiamiento en Europa o en Estados Unidos. En Argentina había ciertas condiciones, por ejemplo, un fuerte prejuicio por parte de los documentalistas que veían en la televisión un medio frívolo, poco politizado. Recordemos que los documentalistas venían de un momento de politización muy fuerte, o sea, documental político era cine de la base, era cine de liberación. Pasar a la televisión para muchos de ellos era impensable. Además, mal pago en muchos casos. Y además no era fácil entrar a la televisión. O sea, no es que alguien decía, bueno, se me ocurre una idea de hacer un documental, me voy a meter en medio. Era sumamente difícil, porque la televisión tampoco en ese momento incentivaba la producción documental. No lo tuvo una confianza clara. Digamos, recién hacia la década del 90, con la expansión del cable, van a aparecer canales específicos que se dediquen a la producción documental las 24 horas del día, sobre temas más amplios, no solamente sobre política. Uno podía ver un documental sobre cómo construir un puente, o documentales de historia todo el tiempo. Digo, esto es algo nuevo que ayuda claramente a construir un público. Es un apoyo muy grande a algún documental que se va a ver después. Es decir que durante este periodo la televisión sirvió más que nada como distribuidora, como un espacio de circulación del documental, que no siempre estaba realizado dentro del país. O sea, era muy común en ese momento el enlatado, documentales que venían de afuera y que simplemente la televisión distribuía o exhibía. Digo, son pocos los programas documentales que lograron acceder a la grilla televisiva. Entre ellos podemos mencionar Historias de la Argentina Secreta, Allá Vamos, Historias de la Argentina Secreta es de 1984, Allá Vamos de 1981, La Otra Tierra de 1986, Historias con Aplausos de 1989, Décadas de 1986, y La Aventura del Hombre o Planeta Tierra, Historias, son documentales que tuvieron muchísima difusión, pero que en los inicios eran realizaciones extranjeras, mayormente británicas, y que a partir del éxito que tuvieron, como La Aventura del Hombre, comenzaron a realizarse acá, ¿no? Pero era muy difícil. Junto con estos programas semanales existían otro tipo de producción mucho más escasa, pero muy interesante, que son especiales documentales. O sea, en vez de ser semanales, eran 4 o 6 capítulos con un tema muy puntual y específico que abordaban determinadas temáticas, ¿no? Pero esto no surge necesariamente del marco de la televisión, sino que surge de distintas áreas de gobierno que les interesaba difundir temas específicos frente a la renovación que presuponía el retorno democrático. Hablo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, del Ministerio de Salud y Acción Social, del gobierno de la provincia de Misiones, que incentivaron ciclos muy buenos, algunos de ellos, en los que se convocaba a realizadores de cine para hacer determinados proyectos documentales para la televisión. Entre ellos, el director que más de estos proyectos dirigió es Eduardo Miñona. En ese momento dirigió Desafío a la Vida en el año 1984, Apuntes sobre la Cultura Popular, junto con José Jusid y Alberto Fischerman y Lode Camín, La Vivienda de Los Ángeles 1 y 2, todos estos son producciones de Miñona, ¿no? La Salud de Los Ángeles 1 y 2, Ciencia y Conciencia, y ahí intervienen con Camín, Sorín, Calcaño, Álvarez, Bulicher, digamos, una serie de especiales, vehiculizados por distintas áreas de gobierno que, generaron productos de calidad para la televisión, pero con temas muy puntuales, ¿no? Pero son cineastas. Sí, son todos cineastas que son convocados para... De ahí también sale La Era del Ñandú, que fue uno de los capítulos de estos especiales. Obviamente Sorín es un director de cine que llega a la televisión. Y también esto sirvió como un espacio de experimentación en torno del video, porque estos especiales se hacían en video para la televisión en un momento que el video, o sea, los cineastas rechazaron enfáticamente el video, pero entró muy rápidamente a la televisión, principalmente para esa estética del news, de los noticieros, y en este momento estos cineastas son convocados a la televisión para hacer realizaciones documentales, generalmente, y experimentar con la plasticidad de este nuevo soporte que